Bienvenidos todos a este episodio y a esta entrevista. Creo que su vida será enriquecida y también creo que hoy se va a quitar un velo de tus ojos. Tendrás la oportunidad de conocer al evangelista Steve, quien está en un rol pastoral. Dios lo está usando, está tocando el mundo hoy a través de tu testimonio, y esto no siempre fue así para él. Tiene un libro que está por salir, 8 horas en el infierno, y tuvo una experiencia increíble donde vio a un abuelo que se le aparecía diciéndole que tenía que seguirlo, y resultaba no ser un abuelo, sino una entidad espiritual. Y de hecho esto lo llevó a quitarse la vida e ir al infierno. Vas a escuchar sobre esto, y si alguien todavía no sabe si realmente existe el infierno o el cielo, bueno, estás a punto de experimentar algo muy poderoso. La primera vez que oí su testimonio en un documental fue sobre experiencias cercanas a la muerte, y de todos los testimonios en ese documental, este realmente tocó mi corazón, y desde ese momento estuve en contacto con Steve, y hoy es mi honor tenerlo, darle la bienvenida. Gracias, Pastor Vlad. Soy un fan tuyo también, así que gracias por invitarme. Steve, si pudiéramos ir al comienzo, ¿cómo fue tu niñez y qué clase de fe y familia tenías? Bueno, Pastor Vlad, mi niñez se pasó en Corea del Sur, y desde los 6 años de edad yo solía ir a un templo budista, ¿sabes? Con la guía de mis abuelos. Mi madre, padre y abuelos, en ambos lados, eran budistas radicales. Desde la edad de 6 años, estaba haciendo preguntas como: ¿por qué nacemos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hay un llamado? ¿Por qué hay gente rica y otra pobre? Para buscar respuestas espirituales desde una edad muy temprana, me encontraba en los templos, siendo un budista ferviente y tratando de llegar al nirvana. Y eventualmente, en tu edad adolescente, fuiste a Estados Unidos. Sí, a los 9 años inmigré a Boston. Mi madre es una enfermera registrada y fue reclutada a Boston para ser una enfermera ahí. Así que sí, dejé Corea del Sur y vine a América. Y también mencionas que durante estos años fue muy difícil para ti adaptarte, encajar, y había mucha inseguridad en un nuevo país, un nuevo idioma. Sí, en Boston, en 1980, no había muchos asiáticos y había mucho racismo, especialmente. Yo estaba en la parte rural, en una pequeña ciudad llamada Bedford, con 10,000 personas. Entonces, sí, había una gran crisis de identidad para mí. Siempre le decía a mi madre: madre, ¿cómo puedo ser el único chico asiático en la escuela? ¿Por qué me veo distinto? Y ella me decía estrictamente, casi golpeándome con un libro. Eso un poco me traumó, pero bueno, ya me curé de esto, gracias al Señor. Y esto eventualmente, cuando crecías, esas inseguridades, ese rechazo, ¿te empujaron? ¿Todavía practicabas budismo? No tanto, Pastor Vlad. Yo no podía porque no habían templos. Era muy difícil mantener ese estilo de vida. Cuando vas a un templo, tienes la imagen, los monjes ayudándote. Yo estaba tratando de imaginarme eso, pero era mucho más difícil de practicar la fe. Pero traté de mantenerme leal. Mis otros amigos me invitaban a la iglesia, pero yo no iba porque era fiel al budismo. Y para aquellos que quizás no saben qué es el budismo, ¿podrías darnos una comprensión básica sobre cuál es la creencia y la práctica? Sí, bueno, como un devoto estudiante del budismo, yo estaba en camino a convertirme en monje. Estaba siendo entrenado y realmente estudié el día y la noche. Y una de las creencias principales del sistema budista es que no hay comienzo ni fin, no hay un Dios supremo. Tú te conviertes en Dios. Todo es y estará siempre, lo cual de hecho no tiene sentido filosóficamente ni lógicamente, porque en el budismo tú tienes que atravesar un tiempo infinito para llegar a un punto finito, lo cual metafísicamente y matemáticamente es imposible. Te dicen que nunca hay comienzo y que siempre exististe y que hay siempre reencarnación y siempre habrá. Y esto no tiene sentido. En el budismo no hay concepto de pecado original. No se explica de dónde viene el pecado. No se dice que Dios está arriba de otro, si hay ángeles o demonios. No hay una demarcación clara del cielo ni del infierno. Vas y vuelves. Es un mambo jumbo, es una mezcla de creencias. Pero una cosa en la que se reúnen es que el propósito de toda la religión en la humanidad es llegar al nirvana. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el nirvana? Y el nirvana es estar solo
y alcanzar la vida eterna donde no necesitas a nadie ni a nada. Y digo, esto suena mal, no quiero estar solo el resto de mi vida para siempre. Pero así es como escapas del sufrimiento. Tienes que orar por 1.000.000 de años para llegar a esto. Y dicen, sí, más vale que empieces ahora. Estaba en el templo 8 horas al día. ¿A qué edad? Bueno, esto es cuando yo volví a Corea. Yo estuve en Boston 6 años, de los 9 a los 15, 14, 15 años. Luego volví a Corea de 15 a 18. Así que sí, durante mi juventud, final de la escuela secundaria, ahí estaba en Corea practicando el budismo mucho más apasionadamente y tratando de alcanzar el nirvana. Agregándole esto y agregando horas de oración. Y luego regresas de Corea a los Estados Unidos. ¿Y cómo te metes en un estilo de vida salvaje después de esto? Bueno, fui y volví 2 veces de Corea del Sur a Estados Unidos y apliqué a todas las escuelas y terminé en Pomona College, en Los Ángeles. Y cuando llegué ahí, siendo budista, hay pecado, pero, a ver, está bien estar algo de fiesta. No hay un claro bien y mal. Yo pensaba que esto era parte de la vida, así que estaba como cualquier otro de fiesta en la universidad. Pero todo terminó mal en el último año, cuando mi padre, que era un hombre muy rico, Corea atravesó la crisis asiática financiera en 1998 y él me llama y me dice, Steve, no tengo dinero, pero padre, tú tienes conductor, tienes negocios, todo. Y me dice, no, Steve, perdimos todo. Y esto aplicó a todo el país. Ni siquiera tenía dinero para traerme de vuelta a Corea, así que tuve que encontrarme un lugar para vivir en Estados Unidos y ese lugar encontré que era un lugar de ventas de drogas y de fiesta. Así es como terminé estando más involucrado en las drogas, no solamente marihuana, sino que éxtasis, metanfetamina y eventualmente el Death Bowl. ¿Y por qué hacías esto? Era como que ya no tenías más dinero, estabas en ese lugar, la tentación, esta visión religiosa que tenías, que simplemente estabas intentando llegar al nirvana, pero al mismo tiempo no estaba mal para ti divertirte. ¿O había alguna clase de vacío que estabas tratando de llenar en tu corazón a través de las drogas? Sí, pastor, las drogas para mí eran simplemente un sustituto para la alegría y el placer. Yo pensaba que eran el siguiente paso, de los cigarrillos al alcohol a las drogas. No tenía ningún remordimiento sobre esto. ¿Estaba vacío y por esto lo hacía? No, simplemente estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Era una casa donde se vendían drogas. Lo fumábamos a la mañana, tarde y noche. Era parte de la vida. Ni siquiera me gustaba tanto, pero simplemente estaba ahí. No recuerdo haber estado sobrio en todo ese verano, pero por dentro sentía mucho miedo, inseguridad incluso, más que en mi niñez. Al tomar estas drogas, creo que estaba teniendo un gran impacto en mí. Y terminé tomando drogas cada vez más fuertes porque estaba empujado por mis pares. Y para relacionarme con la audiencia, sí, lo hice para divertirme. Y para así quitar la depresión y la tristeza temporalmente. ¿Luchabas con depresión? Sí, creo que sí, porque en budismo, yo recuerdo, la razón por la que oraba tanto era para escapar de toda esta confusión emocional, para escapar el miedo de los espíritus malignos, para escapar el miedo de la muerte. Porque una vez que alcanzas el nirvana, los monjes te enseñan que estarás libre de todo lo demás. Te conviertes en Dios. Y dije, bueno, esto es bueno. Si las drogas temporariamente pueden hacer esto, pensaba que era quizás parte del proceso. Y sentía depresión, sí, durante este verano, cuando tomaba droga todos los días y sentía los efectos. Bueno, háblanos de esta semana en la cual tomaste ese Death Bowl, ese bowl de la muerte. Sí, sé que muchos conocen ya la historia, pero para aquellos que nunca la han oído, he fumado de un bowl de la muerte, que es una manera de decir una combinación de heroína, cocaína y PCP. Parece simplemente marihuana, pero le ponen cosas muy mortales. No es tan mortal como el fentanilo, pero todo el mundo que lo fuma. Para quienes escuchan, el 50% de los usuarios de heroína terminan muriendo, quitándose la vida o vendiendo todo para llegar a la próxima dosis. Así de poderosa es la heroína. Cuando tomé esta droga, estuve por 10 días seguidos sin parar, 240 horas seguidas, Pastor Vlad. No dormí, no tuve un momento de descanso. Recuerdo estar despierto,
Intentaba dormir y oraba más a Buda para descansar. Y drogas y budismo es una muy mala combinación. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzaste a tener estas visiones e invitación a quitarte la vida? Bueno, esto pasó cerca de ese final del verano de 1998. Estaba aquí, en el comienzo de este verano, drogándome. Y hacia el final, las drogas empezaron a volver más fuertes. Y recuerdo, justo después de este descanso, es cuando encontré a un hermano que también estaba en esta escuela. Y tomamos unas drogas muy fuertes. Fuimos a su casa y fumamos esto. Y la primera vez que lo tomé, dije, wow, esto se siente diferente. Mi ansiedad, mi miedo, mi confusión se multiplicaron. Y en el quinto día, Pastor Vlad, yo ya no sabía ni siquiera qué día era. Me miraba en el espejo y la droga era tan fuerte que ni siquiera me podía reconocer. Y los terrores que sentía se multiplicaban. Mis amigos decían, Steve, te ves distinto. Nunca te ves tan confundido y cansado. Y estás muy antisocial. Y digo, sí, no sé qué me está pasando. Y en el sexto día volví a casa y le dije, Ma, algo está mal conmigo. En el octavo día le escribí una carta porque había tenido esa visita ahora del abuelo asiático. ¿Fue esa la primera vez? Sí, y me dijo, debes estar sufriendo. Si te ofreces a mí como un sacrificio viviente, te daré 50 años menos de infierno. Y dije, ¿sabes? Eso es un buen negocio. Pero, ¿tú ya pensabas que ibas a ir al infierno? ¿Eso era una enseñanza budista de que ibas a ir al infierno como un destino por defecto? Sí. En el budismo, hay muchas opciones de lo que pasa contigo. Puedes ir al cielo, puedes ir al infierno, puedes reencarnar. Y yo sabía en ese momento que mi fin no iba a ser bueno. El sufrimiento era tan intenso aquí en la tierra que dije, si pudiese escaparme de esto, valdrá la pena. Porque después de 6 o 7 días de no dormir, no estás en tu mente correcta. Creo que en la Biblia lo llaman posesión demoníaca. Reflexionando y leyendo la Biblia, yo creo que fui poseído por un espíritu de suicidio. Una de las formas de espíritu maligno más importante. Entonces, este espíritu de un abuelo asiático dice que tendrá 50,000 años menos en el infierno si me ofrezco como sacrificio. Él me ahorraría 50,000 años en el infierno, pero tampoco sabía qué pasaría después. Pero dije, bueno, esto suena mejor que lo que estoy atravesando ahora. Dije, 3 minutos de dolor por 50,000 años menos de infierno, vale la pena. Fui a la cocina, le escribí a mi madre una carta, le dije, mamá, lo siento por haberte fallado en esta vida, voy a ir más rápido que tú. Te veré en la próxima vida. Y recuerdo que ella vio la letra y lloró. Y dijo, Steve, no lloraremos, oremos más a Buda. Y en el día 9 ya estaba planeando, bueno, ¿cómo debería hacerlo? Y él sigue apareciendo, este espíritu, o fue solo una invitación inicial para ofrecerte como sacrificio. ¿Sabías qué significaba que esto era terminar tu vida? Sí, sabía en mi espíritu que él quería que yo me quite la vida. Y también yo sentía que si hacía esto, podría escapar los dolores que estaba atravesando y los efectos. Y tener 50,000 años menos en el infierno. Sí. Entonces lo que hice fue, después de escribirle a mi madre una carta, al siguiente día tomé el cuchillo más grande que pude encontrar, me puse de rodillas y nunca había intentado suicidarme. Y el abuelo vino una vez, pero luego de esto fue un pensamiento constante. Ya no tenía control sobre mis pensamientos, mis elecciones, mis emociones. Yo sentía que la vida ya se había acabado. Estaba viviendo, pero no estaba realmente vivo. Además de no dormir por 9 días en este momento. Sí. Hay una estrella de películas llamada Jet Li. Era budista y creo que él estuvo 8 días despierto para hacer una película. Creo que yo lo vencí por 2 días. En el 10º día dije, ahora es el momento. Encontré el cuchillo más grande que pude, me puse de rodillas y, ¿sabes? Yo nunca había intentado suicidio antes. No sabía qué hacerlo. ¿Cómo lo corto? ¿Lo corto así o así? Estoy pensando del modo menos doloroso para hacerlo. Al mismo tiempo, tenía mi mochila y pensaba que podía llevarme algunas cosas al otro mundo. Entonces puse mi Biblia budista, billetera, así de ignorante estaba. Ahora, por cierto, lo sé
Y Jesucristo me enseña que la verdad me liberará. La Biblia dice que el diablo viene para matar y destruir y robar. Y aquí vino para robar y destruir mi vida. Mi madre entra cuando estoy tratando de encontrar el ángulo correcto y ella vuelve a su cuarto, llama al 911. Esto está pasando en la ciudad de Irvine, California. Hay muchos policías aquí. Es una ciudad muy segura. Una de las ciudades más seguras de América. Quizás no espiritualmente, pero bueno. Entran al cuarto. Justo después de unos minutos había todo un escuadrón de ellos. Me quitan el cuchillo. Y les digo, no puedo hacerlo. El abuelo me está hablando. Y me dice, ahora o nunca. Así que fui y me clavé en el estómago. Y de hecho me atravesó. No tan profundo como quería. Y me clavé repetidas veces. ¿Viste las cicatrices? Y fue doloroso, pero ahora saltaron sobre mí. Me agarraron. Y el abuelo estaba como, tienes que hacerlo más rápido, más rápido. Fui por el cuello. Y corté mi cuello 13, 15, 17 veces. Salía sangre para todos lados. Me di cuenta que se cortó una arteria. Y mi madre me dijo, después de que me desperté de un coma, en la cirugía me dice, Steve, todo el living estaba cubierto en sangre. No había una parte que no estuviese roja. Y dije, esto es posible. Y los policías me trataban de agarrar, pero yo estaba bajo la influencia y el poder de las drogas. Y yo no bajaba el cuchillo. Cuando llegaron a atraparme, ahí es cuando tiré el cuchillo. Fue el spray de pimienta lo que me tiraron. Dije, no puedo hacerlo. Solté el cuchillo. Estaba cortado por todos lados, perdiendo sangre y siendo llevado en una camilla, en una ambulancia, yendo al centro médico, y comencé a tener lo que llaman una experiencia fuera del cuerpo, entrando y saliendo de la conciencia. Tuve una experiencia cercana a la muerte, donde supe que mi vida se había acabado. Pero al entrar y salir, es como, ¿qué está pasando? Creo que voy a ir al infierno. Tengo esta sensación. ¿Veías tu cuerpo desde afuera? Sí, estaba entrando y saliendo viéndome a mí mismo en el cuarto de emergencias. Y ahora estaba ahí mi madre agarrando mi mano. Y yo entro y salgo de mi cuerpo. Me veo en la eternidad y volviendo al mundo temporal. Ida y vuelta en dos reinos, ida y vuelta. Llegó un momento en el cual no volví a mi cuerpo. Y simplemente comencé a hundirme. Y sentí que me estaba cayendo, como de un elevador, pero nunca volvía. El horror de hundirse es, wow, es esto, estoy cayendo a algo eterno. El abuelo asiático se había ido. Yo quería hacerle preguntas, quería que me muestre el cielo después, pero no, él había desaparecido. Yo estaba solo hundiéndome y hundiéndome y hundiéndome. Me hundo, caigo, nunca vuelvo a subir. Y boom, aterrizo. Miro alrededor, Pastor Vlad, y debes entender, como budista, yo era una buena persona. Yo nunca vendí drogas malas, solo vendía marihuana, eso era de persona buena. Nunca golpeaba a nadie, nunca me peleaba, nunca engañé a alguien. En tu visión del mundo, ¿te considerabas una buena persona? Sí. Yo nunca me había considerado un pecador que necesitara castigo. Pensaba que era bueno como para ir al cielo. Era mejor que otros pecadores. Si hubiera un cielo, yo debería ir. Pero aquí estaba en el infierno en el que no creía. Y cuando aterricé ahí, Pastor Vlad, este lugar no tiene luz. Hay luz aquí ahora, no hay plantas. Es tierra seca en todos lados. Y no estaba solo. Era un lugar con tanta gente. Yo ni siquiera sabía que en el infierno iba a haber tanta gente, y también habían demonios que no son pequeños, como el que se sienta en tu hombro. No. Eran cosas gigantes, de 4 o 5 pisos de altura, con capas. Sabían que eran dioses en este lugar y que estaban a cargo de este lugar. Nadie tenía que enseñarme, simplemente lo sabía. Vi que había un gran acantilado de rocas, no habían plantas, todo seco, roca seca, oscura. Todo se veía completamente oscuro. Y digo, ¿cómo puede ser este lugar tan oscuro? Y el dolor que sentía espiritualmente, emocionalmente, físicamente, estaba enormemente magnificado. Es algo que ningún ser humano debería experimentar, porque por lo menos en la tierra hay algo de Dios, hay algo de gracia para todo tipo de gente. Comida, luz del sol. Hay un fin al dolor, pero en el infierno no hay un fin. Es dolor constante, separación eterna de Dios.
Miro a la izquierda, lleno. A la derecha, lleno de gente. Recuerdo un par de veces haber visto una cadena atravesando mi estómago y dando dolor. Había tanto dolor que ni siquiera le puedes preguntar a alguien frente tuyo cómo está, cómo es su nombre. Estás en agonía. Y por primera vez supe que mi existencia era de un pecador. Sobrenaturalmente supe que era un pecador, que merecía estar ahí, que era una mala persona y que merecía estar ahí. Y por cierto, me merecía estar ahí. Ni siquiera sabía por qué, pero sabía que era un pecador. Número 2, sobrenaturalmente sabía que este lugar iba a ser para siempre, que nunca saldría de aquí, Pastor Vlad. Sabía que estaría ahí para siempre. Por la gracia de Dios, probé la muerte eterna por no sé cuánto tiempo. Físicamente fueron 8 horas, pero se sintió como 15 o 20 minutos. ¿Interactuaste con alguien ahí? ¿Te dijeron algo los demonios? ¿Te dijeron algo? ¿Te lastimaron? Para ser franco contigo, como te dije, no había ningún modo en que pudiera decir ora. Estaba en agonía, ardiendo. ¿Y ellos también lo estaban? Sí, pero ni siquiera podía ver su rostro. Estás en tanto dolor que todo lo que puedes pensar es en ti mismo y el dolor. Y ves a los demonios, no tenemos chance de hablar. No recuerdo decir nada ahí. Simplemente están en dolor. Y los demonios no hablan, pero caminan y miran. Y dices, wow, estas cosas son poderosas. Son dioses. Y voy a estar aquí para siempre. Ahora sé de la Biblia que esto es el infierno del que el Señor habla. ¿Y cómo te fuiste de este lugar? Bueno, por 8 horas trabajaban en ti en el hospital. Trataban de volverte a la vida. Y tú básicamente habías descendido a este lugar, donde instantáneamente fuiste de pensar que eras una buena persona a saber automáticamente que eras un pecador, que no merece ir al cielo, pero merece ir al infierno. La realidad de que esto no iba a tener fin penetra tu corazón. ¿Qué es lo siguiente? Sí, así me sentía, Pastor Vlad. De lo siguiente, creo que no es menos que un milagro en la gracia de Dios. Mi madre tenía una amiga cristiana, quien era la madre del dueño de la casa donde yo vivía. Y ella estaba orando para que yo fuera salvado y pudiese salvar consecuentemente a su hijo. Ella era cristiana, iba a Grace Ministries International en California, donde 3 años después me bautizaron y 10 años después me convertí en pastor de juventud. Y en este lugar hay una iglesia local fundada por el pastor David Kim, quien ahora está en el cielo. Y ellos plantaron 10,000 iglesias y bautizaron a 1,000,000 de iglesias, partiendo de una sola iglesia local. Y lo sé porque ellos enviaron a un equipo de oración. 8 pastores e intercesores vinieron al centro médico, al cuarto de emergencias donde yo estaba, por pedido de la madre de mi amigo. ¿Y por qué tu madre no llamó a los amigos budistas, en cambio? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Dijeron, vamos a hacer una oración silenciosa esta semana. Ellos nunca me habían ayudado, pero esta vez realmente estaban haciendo una oración silenciosa, no podían hablarme. Estaban en un mundo espiritual y no podían hablarme. Y yo necesitaba su ayuda en ese momento. Bueno, entonces tu madre contacta a esta amiga. Pero ¿no es esto una traición a la fe budista si llamas a un budista a orar por ti? Sí, bueno, exactamente. Pero bueno, mi madre dijo, cualquiera que pueda ayudar será la cosa real. Ella me dijo, en el momento en el que intentaste suicidarte, yo dejé de creer en el budismo. ¿Por qué Buda no ayudaba a mi hijo después de haber orado por tantos años? Especialmente tú, Steve, que has estado por tantos años orando. Ella estaba realmente muy decepcionada del budismo y empezó a dudar de su fe. Y luego llama a su amiga cristiana porque es la única que atiende el teléfono y ella le dice a mi madre, señora, esto es guerra espiritual. Y mi madre dice, ¿qué? Guerra espiritual. Y ella dice, oremos. Dice, bueno, a ver, sí. ¿Puedo enviar a los de la iglesia? Sí, envíalos. Llegan al centro médico. Luego me enteré que oraron por mí por 8 horas antes de ser salvado. Puedes ser calvinista, que Dios te predestina o lo que sea, pero la oración cambia el destino, cambia la fe de las naciones. Y esto lo ves en toda la Biblia. En el budismo, todo el mundo es fatalista. Tu vida pasada va a determinar tu vida actual. En el cristianismo, tú puedes cambiar esto, puedes cambiar el destino. La oración trae avivamiento y trae a la gente que iba a ir al infierno de vuelta al cielo. Pero ¿cuán mal estaba todo médicamente para ti? Médicamente, Pastor Vlad, el doctor me dijo, después de haber despertado,
Me dijo, Steven, es un milagro que estés vivo. Hicimos 2 cirugías porque cuando empezamos a reconectar tus vasos sanguíneos, tu corazón caía en su ritmo. Fue un milagro que te hayamos podido salvar, pero creo que fue la oración la que guió sus manos e hizo que la oración sea exitosa. 8 horas después despiertas. ¿Qué pasó? Antes de despertar, tuve un encuentro con Jesús, pero no lo vi. No lo había visto, pero lo escuché en mi espíritu. No más drogas, no más budismo y te amo, Steve, en mi corazón. ¿Estabas en el infierno cuando lo escuchaste? No, ya estaba saliendo. Porque cuando abrí los ojos estaba tan choqueado de seguir vivo cuando volví a la tierra. Dije, oh Dios, tengo otra chance. Abro los ojos y estoy rodeado por los cristianos que están orando. Tienen miedo porque realmente sabían que yo había intentado suicidarme. Hay una mujer, pastora, que me mira en los ojos y me dice que se vaya el diablo. Y yo digo, yo no soy el diablo. Y me dice, ¿qué viste? Y le digo lo que vi, que es lo que comparto contigo. Y me dice, ¿viste el infierno? Le digo, sí. No quiero ir ahí. Y me dijo, ¿qué hago? Bueno, tienes que orar esta oración. Ella me hace decir la oración del pecador, me arrepiento. Y aún no sentía paz. Y digo, señora, ¿puedo orar esto una vez más? Y me dice, sí, hagámoslo de vuelta. 3 veces. Y le digo, todavía no lo siento. Y simplemente léelo. Lo leí 5, 6, 7 veces, Pastor Vlad. 10 veces, Pastor Vlad, ese día. Y esa fue mi introducción. Lo que viste en el infierno, tú quieres asegurarte de nunca volver ahí. Y que nadie más vaya ahí. Eso cambió mi vida. Esto fue mi introducción al cristianismo. Otoño de 1998. Y tú sales de esto. ¿Y cuánto tiempo te tomó recuperarte y dejar el hospital? Bueno, el hospital primero me pusieron en el pabellón psiquiátrico, 10 días. Luego salí de ahí, volví a casa en aproximadamente 2 semanas. Cuando volví a casa todavía tenía flashbacks. Todavía me sentía enfermo porque mis piernas estaban inflamadas, mi estómago estaba hinchado. Creo que había infecciones, tenía mis cicatrices. No era la misma persona, me sentía súper cansado, súper fatigado. Me tomó unos buenos meses recuperarme físicamente, pero lo bueno fue que desde la iglesia local comenzaron a visitar mi casa. Traían cosas, estudios bíblicos. Me visitaban del hospital y decían, son mis mejores amigos, son las mejores personas del mundo. Me enseñaban la Biblia. Hacíamos un estudio bíblico en el living room de mi casa porque no tenía energía para ir a la iglesia todavía. Y me sentía tan tocado. Estos cristianos eran tan amables. Simplemente me habían conocido y hacían tanto esfuerzo por mí. Y hacíamos todos estos estudios bíblicos. Y recuerdo que 1 o 2 semanas de recuperación, el pastor me mira y me dice, ¿ahora qué quieres ser, Steve, ahora que el Señor te salvó? Y dije, quiero ser un pastor. Y dijeron, ¿sí? ¿En serio? Y sí, les debo mi vida. Sí, Dios te llamó. Y comenzaron a profetizar sobre mi vida. Y recuerdo en noviembre, que fueron aproximadamente 6 o 8 semanas después del incidente, recuerdo haber visto a una mujer que me dijera, Steven, has conocido a Jesús, ahora tienes que conocer al Espíritu Santo, tienes que ir más profundo, tienes que ir a la oración en la montaña. Y les dije, llévenme. Esa iglesia que me llevó a Jesús tenía una montaña de oración llamada Grace Pray Mountain, donde hacen 3 servicios al día, 6 a.m., 11 a.m. y 8 p.m. Y hay un pastor ahí que es casi un padre espiritual para mí, que vivía ahí. Y 200 personas hicieron un ayuno de 40 días ahí, una vez al año. Y cuando fui ahí, yo estaba alabando a Dios y encontré a todas esas personas hablando en lenguas y dije, ¿qué están haciendo? Quiero eso, Señor. Y seguí orando por algunas semanas, pero no lo obtenía. Y un día el pastor, él siempre unge a la gente 3 veces en los servicios, pone sus manos sobre mí y simplemente sentí el fuego atravesar mi cuerpo, de cabeza a los pies, ardiendo. Y creo que muchos cristianos experimentaron esto por toda la faz de la tierra, el bautismo en el Espíritu Santo, rodando y rodando y rodando en el piso. Y agarré mi Biblia, que era la misma Biblia. Pero luego de que él impuso las manos en mí, empecé a hablar en lenguas. Y todas las abuelas en la iglesia dijeron, sí, lo tomaste. Tomé la Biblia y simplemente me paré. Todo el mundo estaba orando y dije, pecadores, arrepiéntanse. Y prediqué mi primer sermón en la iglesia poseído por el Espíritu Santo.
Luego fui a los cuartos para dormir y sentí esta paz. Dormí como un bebé por primera vez y fue mi primer paso de recuperarme, pastor. Gloria a Jesús. Esto es tan increíble. Siento la presencia de Dios ya mismo al compartir esto. Tú igual tuviste una caída. Prontamente después de esto, tú te alejaste o te tropezaste. Cuéntanos un poco sobre qué pasó y cómo el Señor te pudo traer de vuelta. Sí, incluso con esa experiencia del infierno y habiendo sido bautizado en el Espíritu Santo, Pastor Vlad, cuando yo me mejoré de salud y volví a la escuela el siguiente semestre, terminé encontrando a mis viejos amigos y me rodearon. Me dijeron, Steven, ahora que encontraste a Jesús, ¿por qué ellos no eran cristianos? Y yo veía la hipocresía, porque algunos de ellos sí iban a la iglesia, pero también estaban de fiestas. Iba con ellos, nos vamos a un restaurante y estamos en el estacionamiento y comienzan a fumar. Y les digo, ¿puedo tomar uno? Pero tú has encontrado a Jesús, no puedes tomar uno. Y sí, el primer día que salí de este lugar de oración, volví a caer en los clubes, en las drogas, y me sorprendí a mí mismo. Dije, ¿cómo puede alguien ver el infierno y volver al mundo? E incluso mis amigos no cristianos dijeron, sí, Steve, no deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Y digo, sí, tienes razón. Pero bueno, fuera de contexto, yo leía la Biblia donde decía que Dios tiene misericordia. Y dije, Señor, aquí dice que tienes misericordia. Déjame hacer una vez más fiesta. Iba a la iglesia y trataba de compartir el Evangelio y durante esta temporada nadie venía a Cristo. Puedes tener un pie en el mundo y uno en Cristo, pero no ser efectivo. Y nadie me había enseñado esto. Y semana tras semana, entre abril y mayo de 1999, Pastor Vlad, cada vez que iba de fiesta, tenía un accidente de auto. Accidente de auto. Los más tontos. Por ejemplo, había una bolsa de compras en una avenida y cuando me acercaba a esta, habiendo salido de un club con mis amigos, estaba tan confundido, manejando en la autopista. Y cuanto más me acerco a esta bolsa, era de hecho una gran caja y mi auto la choca y el auto gira, boom. Pensamos que iba a explotar, salimos corriendo del auto, vinieron los policías y me quitaron la licencia. Dije, Señor, algo está mal. Creo que me estás llamando. En el pico de mi caída, de mi recaída, Pastor Vlad, Jesús me visitó en un sueño. Nuevamente, en la temporada donde menos me lo merecía, Él me visitó. Y fue durante mi gran tribulación. Y sabía mi espíritu que era el fin de los tiempos. Todo el mundo estaba siendo perseguido. Muchos cristianos eran arrestados. Y sabía que era el último de los últimos días. Y en este sueño, yo, mi hermana, mi madre, pudimos sobrepasarnos. En el tope de una montaña estábamos. Luego encontré que esto era Apocalipsis, capítulo 20, 21, la Nueva Jerusalén. Llegamos ahí y estamos en la cima de este hermoso valle. Y vemos las montañas más verdes y valles y ríos y ángeles alabando al Padre, cantando y alabando a Dios. Y dije, wow, la voz de este coro de ángeles no puede ser humana. Y el Padre vino como una bola de luz, así como vino para el apóstol Pablo. Vino como una bola de luz, pastor. Y fue una luz tan gloriosa y brillante. Todavía puedo recordarlo. Cambió mi vida. Y Él me habló. Y cuando Dios te habla la palabra. Él es la palabra. Su Hijo es la palabra. Y Él dice, Jesucristo es mi querido Hijo. Escúchalo. 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 Y yo estaba como, wow, la bola de luz habla, es el Padre. Escuché la voz de Dios el Padre. Es majestuosa, sonó como muchos ríos y tanta autoridad y tanto amor. Oí la voz audible del Padre por primera vez en la vida. Abrí mis ojos y dije, wow. Escuché la voz del Padre. Y le dije a mi madre esto. Y mi padre dijo, sí, más vale que sea su voz, porque tú me dices que eres un cristiano, pero todavía estás de fiesta. Y si no cambias en la vida, nunca podrás creer en Dios. Mi madre y mi hermano aceptaron a Cristo porque estaban ahí conmigo cuando esto pasó, pero mi padre estaba en Corea y yo lo estaba visitando en Corea. Y dije, wow, debo arrepentirme. Dios me habló y eso marcó el cambio en mi vida de dejar de tener recaídas. Dejé de irme
a los clubes y a las fiestas. Y me fui a la montaña de oración y estuve un año entero ahí aprendiendo a orar 3 veces al día, leer la Biblia entera una vez al mes. Oraba como un budista, pero para Jesús ahora. El Señor me enseñó cómo hacerlo, porque todavía quería volver a bajar al mundo, pero creo que el Señor me separó por ese tiempo para realmente santificarme. Y no soy perfecto, pero lo que aprendí es que cuando decimos Señor, mi corazón no es lo suficientemente grande para tener 2 dioses. Le pedí que elimine todo lo demás de mi corazón y Él lo hizo. Porque yo había tratado de limpiar mi corazón. Y el budismo se trata de automejora, de orar más. Y trataba más y más y más en el cristianismo, mismas tácticas. Era tan religioso que cuando abría la heladera, en la nevera, me sentía culpable. Hacía ayuno por fuerza todos los días. Hacía casi un ayuno de café, que no recomiendo, solo beber café. Y recuerdo luchar, toda la lucha que siguió, no solo el primer año, pero los siguientes años. Y durante esos 9 años, intenté tan difícil luchar contra mi pecado, ser más santo, como dice el budismo. Aunque tiene el evangelio, nadie realmente me había enseñado sobre la entrega. Hasta que caí de cara de intentar tanto. Y este sueño en el cual estabas atravesando la tribulación, realmente el Señor usó esto para sacarte de esas recaídas. Luego te separas. Porque tú sabes que si realmente querías estar anclado, no podías volver a esos amigos. No eras demasiado fuerte como para evangelizarlos. Ellos te volverían a traer y entonces pasas un año. Pero me gusta cómo resaltaste de que solo porque estuvieras encendido por Dios todavía tenías malos hábitos. Y una persona puede ver eso y decir, bueno, esto es bueno, eres muy disciplinado, pero si esa disciplina es el residuo de las obras budistas y una salvación desde el punto de vista budista que tratas de ganar, no es esto lo que podrá sostenerte, porque tú puedes correr por un año, quizás medio año, pero no hay sustancia, porque solo la gracia de Dios nos sostiene, no nuestras buenas obras. Entonces tú te sumergiste en el ministerio por completo, trataste de evangelizar, incluso una vez creo que fuiste a China, ¿puede ser? ¿Por un mes? Sí, fui a China inicialmente, pensando ir por toda mi vida. Me había movido ahí, Pastor Vlad, porque cuando estaba en la montaña de oración, estaba bajo la cubierta y la autoridad de Grace Church, y dijeron, Steve, parece que tu vida ahora está santificada y el Señor se está llamando a China. Y dije, Él no me dijo esto a mí. Eso fue durante el tiempo de persecución. Había escuchado tantas historias de horror, de ser arrestado, miembros de la iglesia muriendo. Ellos me decían que Dios me estaba mandando ahí, yo era obediente, incluso como budista dije, bueno, iré. Tienes que dejar la escuela. Era una buena escuela, de hecho. Me habían dado una beca. Y yo iba a ser abogado, y el Señor hizo claro que no iba a ser un abogado. Necesitaba el mundo, que yo sea un trabajador de la cosecha. Entonces, me preparé para ir a China, y mi madre dice, sí, Steve, ahora que Dios se salvó, echa que agradece tanto de que simplemente esté vivo. Ve a China, no vuelvas. Ella lloraba, pero me dejó ir. Y estamos en el aeropuerto, era muy gracioso porque éramos como 20 de nosotros en un viaje de misión. Pero yo supuestamente no iba a volver. Y en este momento nuestra iglesia plantó aproximadamente 1000 pequeñas iglesias en China. Yo iba a seguir esta misión del misionero Lee, que era muy famoso, y dijo, sí, Steve, síguenos, aprende los caminos del Señor. Y cuando llegué ahí era tan gracioso porque teníamos que, de hecho, contrabandear Biblias. Y yo era el más joven en ese grupo. Los demás tenían 40, 50 años. Yo era joven. Y ellos querían poner las Biblias en mi mochila. Querían hacerme vivir el máximo sacrificio. En mi valija pusieron todas las Biblias. Yo tenía miedo llegando a China. Había soldados en todos lados, soldados comunistas. Nunca había ido a China. Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Llega mi turno, ven las Biblias en mi valija y todos orando por ti y todo va a estar bien. El soldado toma una Biblia, la mira, la abre y la vuelve a poner en la valija y dice, siguiente. Dije, voy a ir a la cárcel. Y es cuando me di cuenta de que no. O Dios cegó sus ojos o no era mi tiempo de ir a prisión. Así es como escapé de esto, y cada 3 días nos escapábamos de los soldados que venían a un servicio
oculto. Los servicios bajo persecución, como en Ucrania o en Rusia, son tan largos. La gente se la pasa alabando de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Estudio bíblico todo el día. Nadie quiere irse a su casa. Recuerdo el primer día que llegué ahí, el Espíritu Santo era tan poderoso. Ellos solo se reúnen cuando llueve. Solo se reúnen en grupos grandes cuando llueve mucho para no hacer ruido. Y es casi simbólico para la caída del Espíritu Santo. Y recuerdo haber sentido el Espíritu Santo en mi cara, realmente físicamente sintiéndolo, no espiritualmente, pero físicamente sintiéndolo. Todo el mundo llorando, 300 líderes de iglesias ahí, un traductor coreano, chino, todo el mundo llorando. Y conocí chicos de 14 años quienes habían dejado su hogar porque su familia los había expulsado por haber aceptado a Jesús. Y les digo, ¿cuántos años tienes? Tengo 14. Y digo, ¿qué haces? Bueno, yo miro muchísimas iglesias. ¿Y cómo lo haces a los 14 años? Jesús me equipó. Wow, tengo que aprender de estos chicos de 14 años. Esta fue mi introducción al cristianismo en el campo de misión. Y después de 100 días, los pastores me vieron y dijeron, tienes que volver a América. ¿Viste todo lo que hay para ver aquí en la iglesia en China? Y les digo, no quiero volver. Fui enviado aquí por mi familia, por mi iglesia. Y el Señor quiere que vuelvas y seas un pastor ordenado y vuelvas a China cuando tengas más habilidades, cuando puedas ofrecernos más. Y dije, sí, Señor, volví. Y me convertí en un plantador de iglesias en América. Wow, esto es tan increíble. Tienes tanto más para compartir. Y si alguien está viendo ahora y quizás ellos han tenido recaídas o no conocen a Jesús, ¿qué les dirías? Les diría que aprendí algo sobre el Señor Pastor Vlad durante quizás los últimos 25 años. Él es tan fiel, pero él realmente honra la entrega. Les diría, quizás tú tuviste recaídas en los próximos o los últimos años. Y no para descalificarte, si Dios pudo usar un deprimido, anticristiano, con tendencias suicidas, egoísta, budista, con miedo a realmente predicar el Evangelio, ahora puede usarlo en mezquitas y en cualquier parte del mundo. Le diría a cualquier persona, tu trabajo es dar tu corazón a Él. El corazón no es suficiente para dos dioses. Cuando vacías tu corazón, Él entra y toma todo tu corazón. Es la cosa más segura y mejor que puedes hacer jamás. Mejor que las drogas, que la alegría espiritual. No puedes reemplazarlo. Él te dará paz y revelación. Tú eres un candidato perfecto. Benditos son los pobres en espíritu, porque hay un reino de los cielos. Y el Señor dice, ven por mí. Le diré a esas personas, hoy es el día para entregarse. ¿Y cómo te entregas? Siempre pregunto esto. Debes decir, Señor, toma todo mi corazón. Está roto, está manchado por el pecado, ha sido manchado por maldiciones generacionales y dolor de otros. Mi corazón es tan frágil, pero aquí está, es todo lo que tengo y te lo doy. Y Él te da un corazón nuevo. Él rompe cada maldición generacional, lucha por ti y te guía en el camino angosto de la vida, porque muchos caminamos en el gran camino que lleva a la muerte y a la destrucción. Pero te diré, pastor, el infierno estaba lleno de gente, el cielo no tanto. No sé el porcentaje, pero mucho menos que el infierno. Lo cual quiere decir que tenemos que traer a más gente. Cualquier persona que se arrepiente y llama al Señor el nombre del Señor Jesús será salvado. Multitudes serán salvadas. Amén. ¿Y ahora en qué estás involucrado? ¿Y cómo la gente puede saber más sobre ti y tu ministerio? Si quieren unirse a ti. Sí, pastor. Antes de estar en una iglesia local coreana, el Señor me hizo ir a una iglesia más internacional porque estamos en América y agradezco a Dios por lo que los pioneros hicieron. Pero ahora nos encontramos plantando iglesias en un movimiento llamado Revivir a las Naciones. El website es allnationsjc.org. Y es una iglesia donde estamos aquí para equipar y empoderar a los pastores locales y hacer equipos de evangelismo. Y también comenzamos una escuela de ministerios. Se trata de la gente. Escuela de ministerios que equipen a la gente. Tenemos una escuela de ministerios y yo sirvo como un pastor evangelista en Jesus Center. Sé que es mucho, pero confíen en mí, está unido. Y es todo parte del cuerpo de Cristo.
Amén. ¿Podrías orar para gente que está viendo esto ahora y darles la oportunidad de venir a Jesús? O quizás alguien tuvo un encuentro con el Señor, pero como tú no has sido discipulado y santificado aún y se encuentra a sí mismo sabiendo que no son efectivos en su llamado, porque como tú dijiste, su corazón no es suficientemente grande para dos dioses. ¿Podrías orar por ellos ahora de que puedan recomprometerse y volver al Señor? Sí, me encantaría y sería un honor hacerlo, Pastor Vlad, porque el Señor Jesús, Él es quien lleva a las 99 ovejas a encontrar al uno. Cuando vino a mí al hospital no lo merecía, fue gracia. La gracia significa amor. El amor nunca falla, es fiel. Si eres una persona buscando a Dios, quiero darte el coraje ahora mismo porque Dios está usando poderosamente estos medios. Él está en control de toda red social, de toda estación de televisión, de todo ministerio. Quiero orar por ti y si puedes repetir después mío, puedes decir, Padre Dios, yo soy un pecador. Yo merezco el infierno, pero necesito tu ayuda. Reconozco que eres mi creador y que Jesucristo murió por mí. De que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz. De que tú enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz hace 2000 años, por mi pasado, presente y futuro y sus pecados. Mi parte es rendirme y confiar. Mi parte es rendirme y confiar y creo que Jesús murió por todos mis pecados en esa cruz. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por la sangre que me hace completo de nuevo, me trae de vuelta a Dios. Y no solo eso, sino que entrego mi vida, me arrepiento y entrego mi vida. Digo, lo siento, Dios, es tiempo para que tú tomes el control. Es tiempo para que seas el Señor y Rey de toda mi vida, Rey de todo rincón de mi corazón, de todos los eventos de mi vida, que los uses para tu gloria. Te alabo a ti solo, Dios. Mi vida nunca será la misma cuando tú me des un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Me arrepiento y creo en el Evangelio. Creo en el Evangelio, en el nombre de Jesús oro. Amén, amén, amén. Y si eres una persona que tuvo recaídas, estás viendo al último recaidor. Los primeros 10 años estuve con un pie en el mundo y uno en el ministerio, con pecados ocultos. Y no puedes ser un cristiano esquizofrénico. El Señor dice, todos los días toma tu cruz y sígueme. Es una batalla diaria. Cada día luchamos. Cada padre espiritual que conocí me dice lo mismo. Cada día luchas. La batalla se vuelve más fácil. Algo sí, cuando envejeces y luchas con el pecado y te vuelves un luchador y tienes hábitos divinos y no tan mundanos. Te vas santificando con el tiempo. Y este es el Evangelio. No solo Él te salva, sino que te hace santo. Pero sin santidad no podemos ver al Señor. Mi hermana Camille dijo, ¿estás casado? Estás cometiendo fornicación, va a ser el infierno. Si hay pecados ocultos, ¿sabes? Donde hay mandamientos en la Biblia que desobedeces, por favor, para. Pero no hay forma de hacerlo tú mismo. Quiero que realmente recibas esta oración, porque yo mismo cuando tenía recaídas y escondía pecados, era tan confuso y el Señor no podía usarme. Pero cuando dices no a esto y dices, Jesús, ayúdame cada día, Él te convierte en un guerrero que el diablo teme y sacude las puertas del infierno. Esto es para cualquiera. Puedes ser joven, viejo, rico, pobre, no importa, hombre, mujer, cualquier raza. Ese eres tú. Si eres cristiano, si tienes recaídas, Dios te está llamando. Si puedes hacer esta oración, Señor, necesito ayuda para que tú luches mis pecados por el Espíritu, no por mi mente ni por mi fuerza, sino por tu Espíritu. Toma cada hora, toma cada aspecto, cada área, cada rincón de mi corazón y de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a luchar cada día. Y si caigo, ayúdame a volver. Ayúdame a confesar mi pecado, confesar a la iglesia, para volver, para ser humilde, para ser responsable, transparente y santo. Por tu gracia. Es una batalla diaria, Señor, diaria. Y no tengo miedo de la lucha, porque tú estás luchando por mí. Gracias, Jesús. Gracias, porque la batalla pertenece a ti. Gracias por cortar las recaídas, por consagrarme como tu guerrero.
para el Evangelio y para ti. Pierdo mi vida por ti y el Evangelio. Te doy todo. En el nombre poderoso de Jesús, úsame para la cosecha del fin de los tiempos. Amén, amén, amén. Fuego, fuego, fuego. Steve, tantas gracias por compartir tu historia con nosotros y cualquiera que esté viendo esto, déjennos saber en los comentarios abajo y también compartan esto con otra gente. Puedes entrar a los links abajo de este video para saber más sobre el ministerio y seguir creciendo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.